Nodos, trayectorias, lazos y ramas. Los nodos se definen como la unión de dos o más elementos dentro de un circuito. Entonces, de este circuito que tenemos aquí, nosotros podemos decir que los nodos que contienen pueden ser, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, de hecho este también, por ejemplo, y de la misma manera aquí abajo. Ahora bien, nosotros vemos que todos estos nodos están unidos por cables que representan una resistencia nula, de manera que también una de las definiciones es que cuando existen dos o más nodos que están conectados de esa manera, que se conectan mediante un cable que no representa ningún otro elemento ni nada, vamos a decir que entonces todos estos en realidad pueden tomarse como si fuera un simple nodo al que le podemos llamar nodo 1. Y de la misma manera, el nodo 2. En este caso solo queda el nodo número 3. Y de esa manera nosotros sabemos que estos son los verdaderos nodos que necesitamos estudiar. Y eso nos facilita mucho las cosas porque de repente si nosotros vemos un circuito de esta manera podríamos pensar que existen 7 nodos, por ejemplo, y realmente existen solamente 3. Ahora bien, ¿qué es una trayectoria? Una trayectoria es el camino por el cual va a pasar la corriente. Pero lo que va a suceder aquí es que nosotros primero tenemos que tomar un nodo que va a ser el nodo de inicio, y para decir que es una trayectoria lo que tenemos que hacer es que vamos a comenzar aquí, viajar hacia, por ejemplo, esta resistencia y luego llegar a este nodo. Esa sería una trayectoria. Otra trayectoria, por ejemplo, sería viajar, pasar hacia acá y no detenerse, pasar más hacia acá, regresar, por ejemplo, al nodo 2, y esa sería otra trayectoria. De la misma manera podemos decir que puede pasar una trayectoria por aquí, etc. En realidad las trayectorias pueden ser muchas dentro del circuito. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros tomemos como referencia este nodo y nosotros viajemos a través, por ejemplo, de estas resistencias, de estos componentes, y volvamos hacia acá, entonces a esto, además de que es una trayectoria, le vamos a llamar un lazo, porque está iniciando en un nodo y está terminando en ese mismo nodo, que es entonces un caso especial de una trayectoria en el cual pues sucede esto. Eso es un lazo. Y finalmente una rama solamente es una sección del circuito en el cual va a estar un elemento y en sus terminales los nodos que se conecten a estas terminales, esa va a ser una rama. Entonces podemos decir que si ahí hay una, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama y aquí hay otra rama. Esas serían las partes que componen a un circuito eléctrico. Ahora sí, la ley de corrientes de Kirchhoff expresa que la suma algebraica de todas las corrientes a través de un nodo es igual a 0. Nosotros tenemos aquí un nodo y tenemos 4 corrientes, de las cuales la corriente I subíndice D y la corriente I subíndice C están saliendo, y las corrientes IA e IB también están entrando, las dos. Entonces, este enunciado también se expresa de esta manera, como la sumatoria desde I subíndice N, cuando I es igual a 1, hasta cuando la N es igual a un N número de términos, la sumatoria de todas ellas va a ser igual a 0. Y esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta la ley de conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente va a cambiar de forma. De la misma forma, nosotros podemos ver aquí, en esta imagen, que si están entrando estas dos corrientes, es muy lógico que la cantidad que entre va a ser igual a la cantidad que salga, independientemente de si solamente es una corriente que sale y son 2 o 3 que entran. Entonces la suma de todas las que entran va a ser todas las que salen. Eso es importante. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ahora sí, ya a partir de esta imagen, plasmarlo en una ecuación, entonces nosotros podemos decir arbitrariamente lo siguiente.
Sí, todas las corrientes que entran las podemos escribir positivas y todas las corrientes que salen las podemos escribir negativas, entonces nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. I subíndice A más I subíndice B menos I subíndice C menos I subíndice D. Y todo esto, como dijimos, va a ser igual a 0. Eso lo dijimos arbitrariamente, de manera que nosotros podemos decir lo inverso. Si todas las corrientes que salen son positivas y todas las corrientes que entran son negativas, nos queda de la siguiente manera. IC más ID es igual a, menos IA menos IB, todo esto es igual a 0. Ahora bien, si nosotros dijimos que todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen, lo podemos escribir así. Incluso aquí en nuestra misma ecuación ya nos está sugiriendo lo siguiente. Si nosotros recordamos, cuando nosotros queremos pasar un elemento que está restando en un lado de la ecuación, a través del signo igual, entonces va a hacer la operación contraria, que si está restando va a hacer sumar. Esto quiere decir que esta primera ecuación también la podríamos haber escrito como IA más IB es igual a IC más ID. Si ustedes pueden notar, solamente estos elementos de aquí los colocamos en la parte del igual, del otro lado del igual, y podemos ver precisamente que todas las corrientes que están entrando es igual a todas las que están saliendo. De hecho, si nosotros en la segunda ecuación, que dijimos arbitrariamente lo contrario, que todas las corrientes que salen son positivas y todas las corrientes que entran son negativas, nosotros igual lo vemos de la siguiente manera. IC más ID es igual a IA más IB. Si nosotros podemos notar, esta ecuación de aquí es exactamente la misma a esta ecuación de aquí. En realidad solamente cambiamos de lugar estos elementos para que se vieran diferente, pero en realidad es lo mismo. En el caso de la ley de tensiones de Kirchhoff, lo que nos dice es que la suma algebraica de todas las tensiones a través de una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, aquí lo ejemplifica de la siguiente manera. Si la sumatoria desde n igual a 1 de el voltaje subíndice n hasta cuando n es igual a un número n es igual a 0. Esto es importante porque quiere decir que todos los voltajes sumados van a dar igual a 0. Ahora bien, en una trayectoria cerrada, que es lo que comentábamos antes, tiene que estar conectados todos los elementos a manera de que se cierre este circuito, por decirlo así. Y nosotros vemos que tenemos varias tensiones en cada uno de los elementos. Y de la misma manera, si nosotros queremos pasar todo este enunciado a una forma pues ya de ecuación, lo que nosotros hacemos y comenzamos desde un nodo cualquiera, por ejemplo, en este nodo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a suponer que la corriente está viajando en esta dirección. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir este sentido de la corriente iniciando por cualquiera de los nodos. En este caso vamos a iniciar por este. Y nosotros vamos a escribirlo de la siguiente manera. Si cuando pasa la corriente entra por su polo negativo, entonces nosotros vamos a escribirlo de signo negativo. Y si entra por su polo positivo, vamos a escribirlo de forma positiva. Si nosotros escribimos, entonces nosotros lo podríamos colocar en el otro lado del igual, de manera que todos sean positivos, y lo escribimos de la siguiente manera. B1 más B3 es igual a B2. Esto quiere decir, entonces, que sumados B1 y B3 tenemos B2, que sería todos los voltajes son iguales a todos los voltajes en oposición. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos fuentes en serie y en paralelo, dependiendo de si son de voltaje o de corriente? Nosotros vamos a tener entonces que tenemos estas tres fuentes de tensión que están colocadas en serie. Y como podemos ver, entre los terminales, por supuesto, va a haber un voltaje que va a ser equivalente a estas tres. ¿Cómo lo obtendríamos? Bueno,
Si nosotros seguimos la ley de tensiones de Kirchhoff, nosotros podemos sumar estos voltajes a manera de que en estas dos terminales solamente vamos a obtener el resultado de la suma de todas estas. Si nosotros, por ejemplo, iniciamos aquí arriba y nosotros, por ejemplo, decimos que aquí va a estar el polo positivo, entonces nosotros decimos que B1, como está entrando la corriente por su, más bien como está saliendo la corriente por su polo positivo, entonces vamos a decir que B1 es positivo. Vamos a escribirlo aquí abajo. Y de la misma manera, como aquí está saliendo la corriente por su polo positivo, también va a ser positivo. Y finalmente, como aquí está saliendo la corriente por su polo negativo, entonces aquí lo vamos a escribir negativo. De manera entonces que si nosotros colocáramos un multímetro para medir el voltaje entre estas terminales, nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje equivalente es igual a B1 más B2 menos B3. Y en el caso de la corriente, cuando nosotros tenemos estas fuentes de corriente, para saber cuál sería la corriente que atravesaría una resistencia al conectarse entre estos terminales, entonces nosotros podemos ver que la corriente I1 está entrando a este nodo. Y después la corriente I3 está entrando también, pero la corriente I2 está saliendo. Entonces finalmente la corriente equivalente sería igual a, si está entrando, I1 está entrando, quiere decir que está produciendo corriente hacia acá, menos la corriente I2 y finalmente más I3 porque también está aportando a este nodo, de manera que la corriente equivalente en estos terminales, cuando nosotros le conectemos una resistencia, va a ser igual a I1 menos I2 más I3. Así como las fuentes de tensión y de corriente se pueden sumar de manera que nos quede una sola fuente equivalente, entonces nosotros también tenemos una resistencia equivalente que podemos obtener a través de las resistencias cuando están conectadas en serie. Si nosotros observamos este circuito, nosotros tenemos una fuente de voltaje, tenemos una serie de resistencias desde R1 hasta Rn, que puede ser n cualquier número, y una corriente que pasa a través de todas ellas. Vemos aquí que solo va a ser válido cuando no haya resistencias en paralelo. Entonces, nosotros decimos que si sabemos que la corriente al estar todos en serie va a ser la misma, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir por la ley de tensiones de Kirchhoff, lo vamos a escribir de la siguiente manera, que Vs es igual a el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 y más los voltajes y los voltajes hasta el voltaje en la resistencia N. Después, nosotros recordamos que por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la resistencia en cuestión multiplicado por su corriente. Si sabemos que la corriente es común para todas estas resistencias, lo escribimos de la siguiente manera. Decimos que el voltaje en la resistencia 1 es la resistencia 1 multiplicada por la corriente IS más la resistencia 2 multiplicada por la corriente IS más la resistencia 3 multiplicada por la corriente IS más hasta llegar a la resistencia N multiplicada por la corriente IS. Y como pueden darse cuenta, la corriente IS está presente en cada una de las multiplicaciones. Entonces lo vamos a sacar como factor común de la siguiente manera. Nos queda que Bs es igual a IS, que multiplica la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia y la resistencia hasta llegar finalmente a la resistencia N. Finalmente, entonces, si nosotros pasamos este término hacia acá, este está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, de manera que Bs sobre IS, que sería justamente esto de aquí, nosotros dijimos entonces que si este voltaje aplicado está produciendo una corriente específica, lo que vamos a escribir es que
la relación entre ellos va a ser una resistencia equivalente que va a ser la común a todo el circuito. Entonces ahora sí, nos queda como la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más hasta llegar a la resistencia número n. Y eso sería todo. Esa sería la manera de obtener una resistencia equivalente, que sería como si, por ejemplo, todo este segmento de resistencias en realidad lo sustituyéramos con una resistencia equivalente. Sería exactamente lo mismo. Ahora bien, para las resistencias que están colocadas en paralelo va a suceder algo similar. Nosotros tenemos una fuente de corriente y lo que va a suceder es que recordemos que cuando todos los elementos están colocados en paralelo va a haber un voltaje Vs que va a ser común a todos los elementos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a 0. Entonces, si seguimos ese principio, lo que tenemos que hacer es que vamos a decir que este nodo de aquí, recordemos que este mismo nodo va a ser igual a este de aquí y este de acá, porque todos están unidos por un alambre conductor que representa una resistencia nula. Eso quiere decir que este nodo de aquí y este nodo de acá serían los únicos que vamos a necesitar. Ahora bien, si nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, vemos que esta corriente está entrando IS y en cada una de estas resistencias va a haber una corriente que va a salir. De manera que si nosotros escribimos la suma de todas las corrientes, IS es igual a la corriente en la resistencia 1 más la corriente en la resistencia 2 más hasta llegar a la corriente en la resistencia N. Y ahora sí, como hicimos anteriormente, en la ley de Ohm nosotros sabemos que la corriente es igual a el voltaje entre la resistencia en cuestión. De la siguiente manera nosotros escribimos IS como la resistencia, la corriente en la resistencia 1 es igual a el voltaje que es común a todas, Bs, sobre la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2 y así nos seguimos hasta el voltaje sobre la resistencia N. Esto de aquí lo podemos simplificar tomando en cuenta que el voltaje es un factor común, entonces lo escribimos como Bs que está multiplicando a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más hasta llegar a 1 sobre la resistencia N. A partir de aquí entonces, si nosotros pasamos hacia acá este elemento, nos queda como la conductancia, pero que también podemos escribirlo como 1 sobre la resistencia, porque recordemos que la conductancia es el inverso a la resistencia. ¿Y la resistencia a qué resistencia es esta? Bueno, pues recordemos que si este es el voltaje común a todas las resistencias y esa es la fuente de toda la corriente, entonces simplemente esto es igual a la resistencia equivalente que va a existir entre estos terminales, que es justamente lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, como si todo este bloque simplemente fuera una resistencia colocada aquí y todo esto no estuviera. Esta sería la resistencia equivalente. Entonces decimos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más hasta 1 sobre la resistencia N. Es esto de aquí lo importante. Esta es la ecuación que vamos a estar utilizando. Y que también la vamos a encontrar de otra manera. La podemos encontrar como
la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la suma, ahora sí, de las resistencias. Y ya tenemos esta ecuación que es igual a esta, porque va a haber un caso especial en el cual vamos a tener la fuente de corriente y vamos a tener en este caso un número de resistencias que van a ser solo 2 resistencias. Para este caso, si nosotros queremos obtener la resistencia equivalente, como acabamos de ver, sería igual a 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, eso sería la resistencia equivalente. Si nosotros llevamos a cabo esta operación de fracciones, nosotros sabemos que R1 multiplicado por R2 sería el denominador y 1 por R2 más 1 por R1 sería el numerador. Todo esto entre 1, eso sería la resistencia equivalente. Y esto de aquí lo podemos simplificar porque como tenemos este 1 aquí, lo único que tenemos que hacer es cambiar de lugares estos elementos, de manera que nos queda que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 resistencias, no podemos hacer esto. Es importante que no lo hagan. Esto no es correcto. Esto solamente lo vamos a ocupar para cuando sean 2 resistencias en paralelo. Para la división de tensión y de corriente, lo que va a suceder es que nosotros tenemos un segmento de circuito en el cual nosotros tenemos un voltaje presente que le vamos a llamar Vs, independientemente de si se ha generado por otra parte del circuito. Lo que nosotros queremos saber es cuál es el voltaje en R1 o el voltaje en R2, sin necesariamente estar todo el tiempo buscando la corriente IS que va a circular por estas 2 resistencias. Entonces sí existe una fórmula y nosotros la vamos a encontrar en este momento. Primeramente lo que vamos a hacer es, como ya sabemos, utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff, que nos va a decir que Vs es igual a el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Después vamos a utilizar la ley de Ohm para obtener entonces que IS por IR más IS por, bueno, la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2. Esto de la misma manera como vimos antes, obtenemos entonces que la corriente multiplicado por la suma de las resistencias es igual al voltaje. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la corriente. Entonces si dejamos este solito y en este lado vamos a escribir que en esta parte este elemento está multiplicando la corriente. Entonces si lo pasamos de este lado va a pasar dividiendo, de manera que nos queda de la siguiente forma. Ahora sí ya tenemos la corriente, es importante porque esta nos va a servir. Ahora sí, nosotros vamos a suponer que lo que queremos es obtener el voltaje en la resistencia 2. Entonces simplemente vamos a escribirlo como el voltaje en la resistencia 2. Hay que recordar que por ley de Ohm es igual a la corriente que atraviesa a esta resistencia por su valor. Entonces ahora sí, en este caso, como nosotros ya tenemos lo que vale Vs, que es igual a esto, entonces decimos que el voltaje en la resistencia 2 es igual a Ps sobre R1 más R2 que multiplica a R2. Y colocándolo de una manera un poco más elegante, entonces nos queda que la resistencia 2 dividido entre la suma de todas las resistencias multiplicado ahora sí por el voltaje de entrada, esto es igual a su voltaje. Y ya está. Ahora sí, en esta ecuación lo que tenemos es que solamente estamos contando la cantidad de resistencias y su valor,
y estamos contando el voltaje de entrada, pero ya no necesitamos obtener la corriente para encontrar el voltaje de esta resistencia. Y nosotros podemos hacer esto exactamente igual con la resistencia 1. De la siguiente manera. Esto también es válido. Ahora bien, si nosotros generalizamos esto hasta un punto en el cual tenemos una cantidad de resistencias, por ejemplo, 10 resistencias en total, y nosotros queremos obtener el voltaje en cada una de las resistencias, lo podemos escribir como el voltaje en la resistencia K, por decirlo así, es igual a la resistencia K dividida entre R1 más R2 más hasta llegar al número de resistencias totales, Rn, y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a decir que en el caso en el que tengamos 10 resistencias en total, aquí tenemos 2, pero suponiendo que tengamos 10 resistencias y nosotros queremos obtener el voltaje en la resistencia 2, entonces sería la resistencia 2 dividido entre R1 más R2 más R3 hasta llegar a R10, que es la cantidad de las resistencias totales, y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Y ahora sí ya tenemos el voltaje en la resistencia 2. Si fuera en la resistencia 3, de la misma manera, etc. O si fueran en lugar de 10 resistencias 5, pues entonces solamente dividimos entre las 5 resistencias y así sucesivamente. Esto es para la división de tensión. Para la división de corriente sucede algo parecido. Nosotros tenemos este circuito y lo que necesitamos es saber cuál es la corriente que atraviesa la resistencia de R1 o la resistencia de R2 sin necesidad de conseguir el voltaje que es aplicado a estas resistencias. Entonces lo que vamos a hacer es que, como vimos anteriormente, vamos a utilizar ahora la ley de corrientes de Kirchhoff, de manera que si nosotros tomamos este nodo como el nodo en el cual vamos a ingresar la corriente IS, y van a salir la corriente IR1 más IR2, y lo que vamos a hacer es que para conseguir el voltaje BS, nosotros ya habíamos dicho que es igual a multiplicar IS por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, como vimos anteriormente, para el caso de dos resistencias, entonces nosotros sabemos que esto es igual a escribir IS que multiplica a R1 más R2 sobre R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Ahora sí ya tenemos lo que vale BS, y esto nos va a servir porque ahora sí solamente vamos a buscar, por ejemplo, si nosotros queremos obtener la corriente que atraviesa R2, entonces lo escribimos como IR2 es igual a el voltaje BS dividido entre la resistencia R2. Si nosotros sustituimos esto de aquí, entonces nos queda como la corriente IS dividida entre R2 que multiplica R1 por R2 sobre R1 más R2. Y es importante porque si aquí vemos que esta R2 está multiplicando y este R2 está dividiendo, cuando nosotros los dividimos se forma la unidad, que es como si multiplicáramos por 1, y entonces ya no se necesitan escribir, de manera que nos queda que R1 sobre R1 más R2 multiplicado por la corriente que está entrando, ahora sí nos da la corriente sobre R2. Entonces, si generalizamos la división de corriente, nos queda que la corriente en la resistencia K es igual a 1 sobre la resistencia K sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más
hasta 1 sobre la resistencia N. Y todo esto multiplicado por la corriente que está ingresando. Y de esa manera, ahora sí nosotros podríamos decir que si tenemos una resistencia desde R1 hasta una N resistencias, por ejemplo 10 resistencias, y queremos obtener la corriente que pasa a través de la corriente de la resistencia 3, entonces sería la corriente de la resistencia 3 sería 1 sobre la resistencia 3 dividido entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 hasta la resistencia 10. Entonces tenemos este circuito en el cual contiene el nodo de aquí, el nodo de acá y los dos nodos de aquí abajo. Y lo que nosotros queremos es obtener los voltajes en cada una de estas resistencias, al igual que las corrientes en todos los elementos. Primeramente lo que tenemos que hacer es que vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero este análisis es una extensión de esa ley porque nos va a permitir implementarla en cada uno de los nodos. Entonces bien, primeramente vamos a reconocer cuántos nodos hay. Si nosotros vemos que el nodo de aquí y este de acá realmente pueden ser uno solo, entonces vamos a tomar por ejemplo que este de aquí es el nodo número 1. En este lado tenemos estos dos conectados por el alambre de resistencia nula, entonces es un nodo número 2. Y aquí serían nodo número 3 y nodo número 4. Ahora bien, si nos damos cuenta, de hecho, este puede ser un solo nodo, entonces vamos a decir que es nodo número 3. Ahora, entonces, si nosotros tomáramos un multímetro, para nosotros ver el voltaje, por ejemplo, en el nodo número 2, necesitaríamos conectar la otra punta, que sería la punta de tierra o la punta de masa, a algún lugar para ver cuál es la diferencia de potencial. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Tenemos que definir cuál va a ser nuestro nodo de tierra, en donde vamos a conectar digamos que nuestra punta común del multímetro. Entonces vamos a decir que este de aquí va a ser el punto en el cual nosotros vamos a fijar nuestro nodo de referencia. Este es entonces el nodo de referencia con el cual nosotros vamos a medir con respecto a uno o a otro nodo el voltaje respectivo. Ahora bien, nosotros decimos entonces que en el nodo 1 va a existir un voltaje V1 y en el nodo 2 va a existir un voltaje V2 con respecto a la referencia, que nosotros vamos a buscar para así, teniendo ya este voltaje, podremos saber simplemente la corriente que va a atravesar esta resistencia o la cantidad de corriente que está ingresando. De hecho, pues aquí nos lo marca. Entonces ya tenemos nuestro nodo de referencia, ya señalizamos cuáles son nuestros voltajes en los respectivos nodos, y ahora lo que vamos a hacer es que en el nodo número 1 vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí nosotros tenemos la corriente que está entrando de 3.1 amperes y la escribimos. Entonces si esta está entrando y definimos que esta corriente está saliendo y esta corriente también está saliendo, entonces nosotros la definimos como 3.1 amperes es igual a la corriente IR1 más la corriente IR2. Y también hay que recordar que con su respectiva ley de Ohm decimos que V1 sobre 2 ohms es la corriente de aquí, y aquí vemos que es V1 menos el voltaje V2. ¿Por qué menos el voltaje V2? Porque es el voltaje que va a existir en esta resistencia. La corriente que va a existir en esta resistencia va a ser producto del voltaje en esta misma resistencia dividido entre ella misma. Entonces, por eso estamos tomando como si tomáramos un multímetro y midiéramos de aquí a acá. Entonces ahora sí, tenemos que es V1 menos V2, el voltaje que es sobre esta resistencia, entre sus 5 ohms. Y ahora sí ya tenemos esto, lo vamos a simplificar de manera que nos quede como V1 sobre 2 es 0.5 V1 más V1 sobre 5 es 0.2 V1 menos 0.2 V2, que va a ser igual a 0.7 V1
menos 0.2 B2. Ya tenemos entonces la ecuación del primer nodo. Vamos a seguir con el siguiente nodo y nos queda de la siguiente manera. Nosotros decimos que esta corriente va saliendo, entonces la colocamos como menos 1.4 amperes que va saliendo, y como va saliendo vamos a poner entonces esta misma corriente en el mismo sentido que las demás, porque también está saliendo al igual que estas dos. Entonces decimos que más B2 sobre la resistencia de 1 más B2 menos B1, y todo esto dividido entre 5 ohms. Vamos a simplificar esto. Ok, y recuerda, todo igual a 0. Ahora sí, entonces este término lo vamos a pasar del otro lado porque nos está estorbando un poco. Vemos que este tiene signo negativo, entonces lo vamos a pasar positivo. Y nos va a quedar que es 1.4 es igual a B2 sobre 1 es igual a B2, más B2 sobre 5 es 0.2 B2, menos 0.2 B1. Y esto de aquí lo podemos sumar para que nos quede simplemente menos 0.2 B1 más 1 más 0.2 es 1.2 B2, y todo esto es igual a 1.4. Y de hecho aquí nos falta escribirle el correspondiente 3.1. Entonces ahora sí ya tenemos estas dos ecuaciones que describen cada uno de los voltajes. Vamos a obtener esos voltajes. Ahora sí, teniendo estas ecuaciones de este lado, lo que vamos a hacer es que para que podamos eliminar este término de aquí, primero vamos a multiplicar esta ecuación de manera que 0.2 B2 se convierta en 1.2 B2 negativo, para que después sumemos estas dos ecuaciones y nos dé 0 y solamente nos quede este término. Entonces lo que vamos a hacer es, si multiplicamos la ecuación 1 por 6, entonces nos queda 0.7 por 6 es igual a 4.2 B1 menos 0.2 por 6 es 1.2 B2, y todo esto es igual a 18.6. Ahora ya tenemos esta ecuación y lo que vamos a hacer es de que vamos a sumar esta ecuación con esta de aquí, de manera que nos queda menos 0.2 B1 más 1.2 B2, y todo esto igual a 1.4. Si sumamos menos 1.2 más 1.2 nos va a dar 0, y esto de aquí nos va a dar 4 B1, y esto de aquí nos va a dar 18.6 más 1.4 son 19, son 20. Sí. Y finalmente nos va a quedar entonces que B1 es igual a 20 entre 4, que es igual a 5 volts. Ya tenemos B1. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir con alguna de estas ecuaciones B1 para obtener B2. Si tomamos por ejemplo la segunda, entonces nos va a quedar que menos 0.2 B1, que B1 vale 5, más 1.2 B2 es igual a 1.4. Esto es igual a menos 1 y lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación. De manera que 1.2 B2 es igual a 1.4 más 1, y nos va a quedar por tanto que B2 es igual a 2.4 entre
1.2 y por lo tanto V2 va a ser igual a 2 volts. De esta manera encontramos los dos voltajes. Ahora sí, ya tenemos estos dos voltajes. Para obtener las corrientes, por ejemplo, vamos a llamarle esta IDR1, IDR2, IDR3, simplemente vamos a sustituir. Decimos que IDR1 es igual a el voltaje 1, que son 5 volts, sobre los 2 ohms que habíamos visto, y esto nos da 2.5 amperes. Después, IDR2 es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. El voltaje 1 son 5 volts menos el voltaje 2, que son 2, y dividido entre los 5 ohms. Esto es igual a 3 quintos, y esto es igual a, me parece que es 0.6 amperes. Posterior a eso tenemos que es IDR3 es igual a V2, que vale 2, sobre 1. Y esto es igual a 2 amperes. Y de esa manera ya obtuvimos todas las corrientes y los dos voltajes de este circuito utilizando el análisis nodal. Y en este caso vamos a ver el caso en el cual vamos a tener un supernodo en el cual nosotros vamos a buscar lo que son el voltaje en el nodo B1, el voltaje en el nodo B2 y el voltaje en el nodo B3 y con respecto a este nodo de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que en general todo lo que hicimos antes aquí está, solo que en este caso tenemos una fuente de voltaje entre estos dos nodos, lo que nos va a complicar un poco las cosas al inicio y posteriormente nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil resolverlo. Entonces, para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B1, decimos lo mismo que habíamos comentado antes. Para la corriente que está entrando, que es igual a menos 8 amperes, y para la corriente de menos 3 amperes, que también está entrando, y estas dos van a ser igual a las corrientes que van a salir de este lado y que van a salir de este lado. En este caso va a ser B1 menos B2 dividido entre 3 ohms. Y también tenemos B1 menos B3 dividido entre esos 4 ohms. Ya tenemos la ecuación de del primer nodo y la vamos a simplificar de la siguiente manera. Posterior a esto nos queda sumar los términos semejantes, de manera que nos queda para B1 0.58 B1, después nos queda menos 0.33 B2 y finalmente menos 0.25 B3, y todo esto es igual a menos 11. ¿Ok? Esta va a ser nuestra primera ecuación, que la vamos a utilizar más adelante. Para el caso entonces en el nodo B2, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta corriente que va saliendo de menos 3 y la vamos a sumar con las demás corrientes, que sería B2 menos B1 dividido entre los 3 ohms y B2 entre 1 ohm. Ya tenemos esta, tenemos esta y nos falta esta de aquí, a la que vamos a llamar IX. Todo esto es igual a 0. Entonces, ya teniendo esta situación, lo que vamos a hacer es de que esta IX la vamos a pasar de este lado, de manera que nos quedaría así. Ahora, en este caso, en el nodo B3,
lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos antes. Este de aquí va a ser nuestro nodo de referencia, olvidé escribirlo, pero este va a ser el de referencia. Ahora sí. Entonces decimos que en el nodo de B3 vamos a tener la corriente de este lado menos la corriente menos el voltaje B1, B3 menos B1 sobre los 4 ohms más la corriente de aquí que va saliendo, que son menos 25 amperes. Después B3 sobre los 5 ohms. Y finalmente aquí vamos a tener que IX, como en este caso estaba saliendo, vamos a decir que está entrando de este lado. Entonces la vamos a escribir como más, igual a IX. Entonces, como ya vimos, de este lado tenemos IX positiva y todos esos términos, y tenemos aquí IX negativa y todos esos términos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir IX en este lado, de manera que todos estos nos queden en un solo lado y todo esto de igual a 0. De hecho, aquí yo lo escribí mal y sería de esta manera, más IX y todo esto es igual a 0. Pero antes de poner el 0, lo que vamos a hacer es que si este IX es el mismo, vamos a colocar todo esto en su lugar y nos va a quedar de la siguiente manera. Más B3 menos B1 sobre 4 más B3 sobre 5 menos 25, y todo esto ahora sí es igual a 0. Y en este caso ya tenemos otra ecuación que la vamos a simplificar ahora sí, de modo que si en este caso, de hecho aquí también tenemos este menos 3, lo vamos a pasar de este lado, sumando, hiciera 25 más 3, entonces ahora van a ser 28, y en este caso vamos a agrupar los términos semejantes, menos 0.33 P1 menos 0.25 B1 más B2 más 0.25 B3 más 0.2 B3, todo esto va a ser igual a 28. Vamos a sumar todos los términos que sean semejantes y nos va a quedar que esto va a ser menos 0.58 B1 más B2 más 0.45 B3, y todo esto va a ser igual a 28. Y ahora sí, esta sí es nuestra verdadera segunda ecuación, donde nos quedaron B1, B2 y B3. Entonces, ya utilizamos estos tres nodos para obtener dos ecuaciones. El problema aquí va a ser cuando nosotros vayamos a obtener la tercera ecuación. ¿Por qué? Porque ya utilizamos los tres nodos y por consecuencia ya no tenemos más nodos con los cuales podamos obtener otra ecuación. Sin embargo, también sabemos que esta fuente de 22 volts es independiente. Eso quiere decir que, como comentamos antes, sin importar lo que esté conectado entre sus terminales, va a dar 25 volts. Y si tenemos B3 menos B2 es igual a estos 22 volts, pues simplemente eso es lo que vamos a escribir. B3 menos B2 es igual a 22 volts. De esa manera, ahora sí, ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Terminando de resolver, vamos a obtener que B1 va a ser igual a 1.017 volts, B2 va a ser igual a 10.5 volts y finalmente B3 es igual a 32.5 volts. Esos serían los resultados finales para este ejercicio.
Para este caso vamos a utilizar el análisis de mallas, que es una extensión de la ley de voltajes de Kirchhoff, para encontrar las corrientes que circulan en estas dos mallas de los circuitos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que cada uno de estos elementos va a tener un voltaje proyectado, y estas van a ser las fuentes de voltaje que van a suministrar la energía. Entonces también hay que recordar que el voltaje, como vimos antes, por la ley de Ohm, es igual a la corriente por la resistencia. Y de esta manera, lo que vamos a hacer es de que en cada malla vamos a sumar todos los voltajes para que todos los igualemos a cero. De esa manera, si nosotros comenzamos con este nodo de aquí, digamos que comenzamos desde aquí y viajamos hacia acá, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que es BR1, por ejemplo, decimos que es BR2, y por ejemplo vamos a decir que este es BR3. Entonces ahora sí, si nosotros hacemos todo esto en una ecuación, decimos que vamos a comenzar desde aquí abajo y decimos que son 42 volts negativos más el voltaje de la resistencia 6, que es igual a la corriente I1 multiplicado por la resistencia de 6 ohms, más el voltaje en la resistencia 2. Y aquí nosotros nos estamos dando cuenta que está presente esta corriente I1, y también nosotros ya marcamos una corriente I2 que va en sentido horario, al igual que esta, pero en este caso la corriente I2 va a ir subiendo y la corriente I1 va a ir bajando. Entonces estas se van a restar, I2 se va a restar de I1, de manera que entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual a 3, que va a multiplicar a la corriente I1 menos la corriente I2. Y finalmente, ya que pasamos esto, regresamos aquí, de manera que todo esto es igual a 0. Y como hicimos antes, simplemente tenemos que simplificar esto de manera que nos queda 42 es igual a 6 y 1 más 3 y 1 menos 3 y 2. Esto es igual a 42. Y esto nos queda simplemente como 9 y 1 menos 3 y 2 es igual a 42. Ya tenemos entonces para la primera malla, y para la segunda malla procedemos de la misma manera. Vamos a decir entonces que comenzamos desde aquí y viajamos hacia acá porque la corriente va hacia abajo. Entonces nos quedan 10 volts, que es igual a la corriente I2 multiplicado por los 3 ohms. Y como vimos antes, esta corriente va a ir en un sentido y la corriente I1 va a bajar. Entonces vamos a restarle a I2, le vamos a restar I1, vamos a subir, vamos a viajar hacia acá y nos encontramos con la resistencia de 4 ohms multiplicando por I2. De manera que entonces nos queda que menos 3 y 1 más 7 y 2, y todo esto es igual a 10. Ya tenemos la segunda ecuación. Y finalmente los resultados solucionando este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tenemos I1 y tenemos I2, pero no sabemos ninguno de esos dos valores, pero tenemos dos ecuaciones con dos resultados diferentes. Lo podemos resolver por otros métodos para que finalmente I1 nos dé la corriente de 6 amperes y la corriente I2 nos va a dar 4 amperes. Estos van a ser los resultados que nos tiene que dar, y ustedes los pueden comprobar de manera que lleguen a este resultado. Las ecuaciones ya están planteadas, lo único que ustedes tienen que hacer es utilizar alguna técnica matemática para llegar a este resultado. Entonces, cuando tenemos una supermalla, lo que vamos a hacer
es que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro circuito normal y vamos a tener una fuente de corriente aquí que va a ser diferente a los ejercicios anteriores porque teníamos una fuente de voltaje solamente o dos fuentes de voltaje pero no una fuente de corriente. Sin embargo, no es muy difícil, lo único que vamos a hacer es que primero vamos a analizar que vamos a buscar la corriente I1. Vamos a escribirlo de esta manera. Determinar I1. Bien, primero vamos a utilizar el análisis de mallas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a elegir una dirección para las corrientes y además vamos a elegir un nombre. Eso es totalmente arbitrario, ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, a esta pues le vamos a llamar I1 porque es lo que estamos buscando. A esta corriente que va a pasar por acá le vamos a llamar I2 y finalmente a esta le vamos a llamar I3. Muy bien, ya llegamos a este punto y lo que vamos a hacer pues no es más que ya lo que ya sabemos hacer. Vamos a comenzar desde aquí y entonces 10 volts, eso apareció en 2, así que vamos a 10 volts. Después nos encontramos con el voltaje en la resistencia número 4, pero hay que recordar que por la ley de Ohm vamos a escribirlo como los 4 ohms multiplicando la corriente I1. Y también aquí tenemos una corriente I2 que esta va a subir cuando esta va a bajar, entonces está en oposición. I1 menos I2. Seguimos. Nos encontramos con la fuente, vamos a colocarle aquí un voltaje Vx porque no conocemos su voltaje en este momento, así que simplemente lo vamos a colocar de esta manera. Y bueno, ya terminamos en esta primera malla. Después, antes de pasar a lo siguiente, vamos a simplificarla para que nos sea más fácil. 4 y 1 menos 4 y 2 más Bx. Listo. Ahora sí, nos vamos por el hecho de que queremos despejar lo más rápido posible este Bx, nos vamos a esta de aquí. Entonces, ahora sí, decimos que Bx, si comenzamos desde aquí, después más, de hecho, la polaridad de Bx nos va a permitir colocarla así, porque el polo de Bx va a ser el negativo, así que sería menos Bx más, etcétera, pero lo vamos a colocar de este lado, para más fácil. Entonces ahora sí, tenemos 10 ohms que va a multiplicar la corriente I3, que es la que va a pasar por aquí, y lo mismo. Entonces también está en oposición, de manera que va a restarse de la corriente I3. Después seguimos y nos encontramos con la corriente la resistencia de 1 y esta simplemente se va a multiplicar por la corriente I3. Y después esta de 7 ohms que también solamente se va a multiplicar por la corriente I3. Perfecto. Ahora sí, si ya se dieron cuenta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el supernodo, pero pues con las corrientes. Aquí está Bx y aquí está Bx. Entonces vamos a simplificar esto primero para que nos quede Bx es igual a 10 y 3 menos 10 y 2 más y 3 más 7 y 3, y esto nos va a quedar como 10 más 3 más 7 nos va a quedar 20 y 3 menos 10 y 2. Entonces nos queda que Bx es igual a 10 y 3 menos 10 y 2 más y 3 más 7 y 3. Después Bx es igual a 10 más 1 más 7, 18 y 3 menos 10 y 2.
Muy bien. Y esto lo vamos a sustituir en esta parte de acá. De manera que tenemos 10 es igual a 4 y 1 menos 4 y 2 más 18 y 3 menos 10 y 2. Y de aquí solamente vamos a agrupar y nos queda, ahora sí ya tenemos nuestra segunda ecuación, que se va a convertir en pues la primera porque unimos esta con esta. Entonces solamente tenemos la primera ecuación y ya utilizamos esta malla y esta, entonces nos queda esta. Vamos a comenzar por aquí, por ejemplo. Entonces nos queda 5 que va a multiplicar la corriente y 2 más 9 que multiplica la corriente y 2 más 10 que multiplica la corriente y 2 menos y 3, porque cuando estaba hacia el lado izquierdo estaba hacia el lado derecho, y subimos más 4 y 2 menos y 1 porque estaba subiendo y estaba bajando, y todo esto es igual a 0. Vamos a acomodarlas un poco mejor, de manera que nos queda este es y 2, este es y 2, son 5 más 9 son 14, y 10 son 24, y 4 son 28. 28 y 2. Ya encontramos nuestra segunda ecuación. Y ahora sí, como hicimos antes, y sabemos que si la corriente I3 va en la misma dirección que esta fuente de corriente, y la corriente I1 va en dirección contraria, y no hay más corrientes que actúen sobre esta fuente, entonces nosotros podemos decir que la corriente de 3 amperes es igual a la corriente I3 menos la corriente I1. Y de esa manera, mágicamente, ya encontramos la tercera ecuación. Eso sería todo. Ahora, vamos a practicar un poco lo que es el método de Kramers-Arrus para resolver esta ecuación, porque en los capítulos anteriores no lo hemos hecho, pero pues en este caso lo vamos a hacer como una manera de que ustedes puedan corroborar si efectivamente tienen bien sus conocimientos de matemáticas. Entonces, bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a escribir entonces las ecuaciones de la siguiente manera. Primero vamos a comenzar con esta ecuación. Vamos a colocar todas las corrientes en la parte de arriba, de manera que nos sea más fácil identificarlas y ordenarlas. Ahora sí, ya que tenemos la matriz ya colocada de esta manera, ahora sí vamos a proceder a encontrar el determinante. Y en el caso del determinante, lo único que vamos a hacer es que vamos a escribir todos estos términos, y la manera de resolverlo va a ser la siguiente. Voy a borrar todo esto. Y ahora sí, la manera de resolverlo va a ser la siguiente. Vamos primero a multiplicar este término de aquí y vamos a multiplicar en diagonal. Y el resultado lo vamos a colocar aquí. 4 por 1, 4 por 28. Vamos a tomar la calculadora. Nos da 112. Esto es positivo, entonces estamos bien. Después vamos a tomar este número de aquí y vamos a multiplicar en diagonal junto con este otro término. Entonces, menos 4 por 0 por 18 va a dar 0. Entonces, este término lo sumaríamos, pero como nos dio 0, pues se queda así. Posterior a eso vamos entonces a multiplicar estos números, de manera que nos queda menos 14 por menos 10 por menos 1, nos da menos 140. Muy bien. Y lo siguiente es que ahora, si nosotros hicimos la diagonal en este lado, vamos a hacerla en sentido contrario. Esto quiere decir que
este 4 lo vamos a multiplicar ahora por este menos 10 y por este 0. Entonces sabemos que es 0. Después de eso, entonces el menos 4 se va a multiplicar por el menos 14 y luego por este 1. Entonces decimos que nos va a quedar 56. Es positivo. Entonces lo colocamos de esta manera. Y finalmente nos va a quedar 18 por 28 por menos 1, que nos va a dar menos 504. Realizamos esta operación y nos da que esto es igual a 420. Este va a ser el determinante delta S y lo vamos a guardar. Ahora bien, para delta 1 esto va a ser igual a, como nosotros vamos a buscar el valor de la fila número 1, entonces vamos a sustituir la fila número 1 por los valores de los resultados que nos había dado. Entonces para delta 1 lo que hicimos fue colocar todo lo que ya estaba en el determinante, pero ahora sustituimos los valores de la primera fila porque vamos a encontrar el valor de la primera incógnita con el vector de el resultado de las ecuaciones. Y entonces lo que vamos a hacer es 10 por 28 por 1 nos da 280 positivo. Después menos 14 por menos 10 por 3. Menos por menos da más, por más es más. Y nos queda 420 más 18 por 0. Esto es 0. Determinamos esto y regresamos de signo contrario. Menos 10 por 10 por 0 nos da 0. Después menos 14 por 1 por 0 nos da 0. Y finalmente 18 por 28 por 3. Todos estos son positivos. Más por más por más es más. Entonces 18 por 28 por 3 nos va a dar 1512 positivo. Ahora bien, todo esto nos va a resultar como menos 1512 más 280 más 420. Y nos va a quedar como menos 812. Seguimos con el siguiente. Para la segunda fila lo que hicimos fue colocar lo que había en el determinante y en la segunda fila le colocamos lo que teníamos aquí, que era el resultado de las ecuaciones. Entonces ahora sí, hacemos lo mismo. 4 por 0 por 1, eso es igual a 0. Después 10 por menos 1 nos va a dar más por menos es menos, por menos es más. 10 por 10 son 100, por 1 son 100. Después 18 por menos 4 por 3 son 216, más por menos es menos, por más es menos. Menos 216. Y después 4 por menos 10 por 3, esto es igual a más por menos menos, por más menos 120. Después 10 por menos 4 por 1, más por menos es menos, por más es menos 40. Y 18 por 0 por menos 1 nos da 0. Finalmente hacemos la operación y esto nos va a dar 44 positivo. Seguimos con el tercero. Ahora sí. Entonces, para este tercer determinante, este tercer delta, por decirlo así, tenemos que es 4 por 28 por 3. Esto da 336, positivo por positivo por positivo es positivo. 336 menos 14 por 0 nos da 0.
10 por menos 4 por 0 nos da 0. Después, en el siguiente lado, tenemos 4 por 0, esto es 0. 14 por 4 por 3, negativo por negativo es positivo, por positivo es positivo. Y finalmente, 10 por 28 por menos 1 nos da menos por más, menos. Por más, menos 280. Efectuamos la operación y nos queda 448. Entonces, para terminar, simplemente sustituimos el determinante. Sabemos que vale 420, delta 1 vale menos 812. El determinante aquí también sigue valiendo lo mismo. Para delta 2 y delta 3 nos quedan que son 44 y 448. De esta manera nos queda que I1 vale menos 1.93 con el 3 periódico amperes. Y para terminar vamos a comparar ambos análisis, tanto el análisis nodal como de mallas para un circuito dado en el cual se puedan usar ambos. Va a haber ocasiones en las que no vamos a poder utilizar el análisis de mallas, pero cuando sea posible a veces es más fácil que el análisis nodal. Entonces, bueno, en el caso de que podamos utilizar ambos, y pues vamos a utilizar ambos para ver cuál es el que nos va a resolver de manera más rápida el encontrar la corriente IX. Entonces vamos allá y lo primero que vamos a hacer es colocar, como ya sabemos, nuestros nodos B1, B2 y B3. Por análisis nodal, pues ya saben, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff para cada uno, de manera que en el primero decimos que B1 menos los 100 volts y todo esto dividido entre los 8 ohms más B1 sobre los 4 ohms. Hay que recordar que este va a ser nuestro nodo de referencia. Y ahora sí continuamos. B1 sobre 4 ohms más B1 menos B2 sobre los 2 ohms. Y todo esto ahora sí es igual a 0. Muy bien, siguiendo con esta misma ecuación, vamos a simplificar los términos de manera que nos quede 0.125 B1 menos 12.5 más 0.25 B1 más 0.5 B1. Después nos seguimos con todos los B2, que es solamente 1, 0.5 B2 y todo esto es igual a 0. Vamos a sumar todos los B1 de manera que nos queda como 0.875 B1 menos 0.5 B2. Esto es igual a 12.5. Continuamos con el nodo B2, que vamos a ver que la corriente de 8 amperes está entrando. Entonces 8 es igual a B2 menos B1 sobre los 2 ohms más B2 menos B3 sobre los 10 ohms más B2 sobre los 3 ohms. Muy bien, y esto va a ser igual a menos 0.5 B1 más 0.5 B2 más 0.1 B2
más 0.33 B2. Y todo esto menos 0.1 B3 y todo esto es igual a 8. Agrupamos 0.5 B1 más 0.93 periódico B2 menos 0.1 B3 y todo esto es igual a 8. Esta ya es nuestra segunda ecuación. Para el nodo B3 decimos que menos 8 es igual a B3 menos B2 sobre 10 más B3 entre 5. Esto lo simplificamos como menos 0.1 B2 más 0.3 B3 y todo esto es igual a menos 8. Ahora sí, ya tenemos nuestra tercera ecuación. Al final del análisis nodal nos va a quedar que B1, B2 y B3 van a tener estos valores, y además, como sabemos que la corriente IX es igual a B1 menos B2 dividido entre la resistencia de 2 ohms, esto va a ser igual, nos va a quedar que va a valer 2.795 amperes. Entonces ahora vamos a resolverlo por el análisis de mallas, y aquí vamos a colocar nuestra corriente I1, nuestra corriente I2, nuestra corriente I3, y aquí no vamos a colocar porque esta fuente de corriente pues ya nos está explicando que ese es el valor. Ahora bien, IX va a ser igual a I2, eso ya hay que tenerlo claro, pero bueno, ahora sí vamos a sacar las ecuaciones que nos quedan de la siguiente manera. Cian es igual a la corriente I1 que va a multiplicar a los 8 ohms más la corriente I1 menos la corriente I2 que va a multiplicar a los 4 ohms. Esta ya es esta malla y lo simplificamos. 8 más 4 son 12 y 1 menos 4 y 2. Esto es igual así. Después, en la siguiente, nos quedan 4 que multiplica a y 2 menos y 1 más 2 y 2 más 3 y 2 menos y 3 y todo esto es igual a 0. Esto lo simplificamos un poco, buscamos todas las I1, nos queda menos 4 y 1, todas las I2, 4 más 2 son 6, más 3 son 9, más 9 y 2, menos 3 y 3. Todo esto es igual a 0. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. 3 y 3 menos y 2 más 10 y 3 menos. De hecho, aquí si se dan cuenta, esta corriente va en sentido horario y viaja en esta dirección. Después, esta corriente va en sentido antihorario y aquí también va a viajar en esta dirección. Entonces no se van a restar, sino que ahora se van a sumar. Y 3 más 8 multiplicado por 10 ohms, y nos queda esta última que es más 5 y 3. Muy bien, ya tenemos esta y ya está. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora sí, agrupamos, no hay ningún I1, así que nos seguimos con I2, solo es este de aquí, es menos 3
y 2. Y con así 3 más 10 son 13, más 5 son 18. Y todo esto es igual a 0. Ah, pero aquí nos falta este término. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Más 8 por 10 es 80. Y esto es igual a 0. Este lo vamos a pasar de este lado y nos queda menos 3 y 2 más 18 y 3. Y todo esto es igual a menos 80. Muy bien. Ya tenemos las 3 ecuaciones. Y fue mucho más rápido que en el análisis nodal. Lo único que vamos a hacer ahora es colocar cuáles son los valores de estas corrientes. De manera que I1 es igual a 9.26 amperes. I2 es igual a IX, que es igual a 2.79 amperes. Entonces estos serían los resultados de las corrientes, y aquí sabemos que I2 es igual a IX y esto es igual a 2.79 amperes, que es lo que nos pedía. Y como podemos ver, es un análisis mucho más rápido que el análisis de nodos, por lo que en medida de lo posible puede que les sea más conveniente utilizar este método. Bien, eso ha sido todo por este segundo capítulo. Espero que lo hayan entendido, y de no ser así, de todas maneras, pues pueden preguntar sin ningún problema para que se queden con toda la información que vimos, y sobre todo para que puedan practicar y aplicarlo ya a la vida cotidiana.